Buenos días, hoy sábado 1 de agosto, empezando un mes y recordando los 38 días de este doble terremoto que nos sacudió y nos cambió en un antes y en un después en nuestro país. Hoy les traemos un programa especial y diferente aquí en Respira Libre, su programa de salud y calidad de vida. Sobre todo de calidad de vida vamos a hablar hoy. Quienes habla, Sajid Samariño, y acompañada de Danielis Camargo y Enzo Espósito, que todos los sábados de 9 a 11 de la mañana tenemos este espacio, gracias a Difusión Latina, que nos lo permite, para llevarles a ustedes un poco más de educación en salud y en calidad de vida. Hoy va a ser particularmente importante porque vamos a tocar ese lado espiritual para lograr entender un poco más por el proceso que estamos pasando y también un lado humano, realista, de una persona que está al frente, ayudando a todo lo que es la realidad y los sucesos y cómo canalizar toda la ayuda y el apoyo internacional que está llegando a, pues bueno, a nuestra querida Guaira. Eh, no queda más que decir, sino que espero que no se despeguen de estas 2 horas con nosotros, porque lo vamos a poner a pensar un poco, a crear un poco de conciencia, a dar un poco de apoyo y también a cómo podemos seguir ayudando, que es tan necesario de aquí en adelante, no de aquí a un mes, no, 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 de aquí en adelante con nuestro país. Así que bienvenidos a Respira Libre. Así es, Saji, muy buenos días para ti, para Enzo y por supuesto para todos nuestros oyentes. Los acompañamos una semana más desde el respeto absoluto que cada uno de ustedes se merecen. Como bien lo dijo Saji, han transcurrido 38 días desde aquel sismo que nos cambió por completo y nuestro primer impulso va a ser desde siempre ha sido poder abrazarlos donde quieran que ustedes se encuentren y poder brindarles información de primera mano acompañados de especialistas de primera mano que están ahí y eso es lo que nosotros queremos darles a ustedes, información veraz. Buenos días, Enzo. Un gusto saludarlas y por supuesto, como siempre, es un placer para mí formar parte de esta triada que tiene como propósito brindarles y mejorar su calidad de vida a través de este espacio donde durante 2 horas le brindamos información que nosotros consideramos puede ser relevante para ustedes o a cualquier otra persona que está dentro de su círculo que diga, hey, escuché esto en Respira Libre y lo puede compartir a través de las redes sociales, que aprovecho para que nos sigan de una vez, @Respira Libre, @Sajitza Piso Marino, @Danielis Camargo, @Soy Enzo Expósito y por supuesto @Difusión Latina Oficial. Porque además de nuestras plataformas en redes, este programa también lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí va a estar colgado donde ustedes lo pueden compartir y hacérselo llegar a esta persona que tanto lo necesita o que ustedes consideren que puede ser de utilidad para poder canalizar todo lo que nosotros aquí les ponemos en sus manos como herramientas comunicacionales y de educación como parte de nuestro ADN en Respira Libre. Así es, así que bueno, no se retiren y le damos las gracias a quien tenemos que dárselas, nuestro director general de la radio Voiceover, Héctor Romero, en la gerencia general de producción a Luis Saki Díaz, en los controles a Eduardo Mejías, y bueno, sigue Danieles con sus manos derecha e izquierda. Está muy blanco José Ángel González en la edición y montaje, quien les habla, Danielis Camargo bajo el PNI 34483 en la producción y ahora acompañándolos frente a los micrófonos. Por supuesto, la doctora Saitza Amarillo a la cabeza de este espacio con el PNI 31743 y quien les habla, certificado de locución 39848 en su expósito para acompañarlos, por supuesto, gracias a Respira Libre, nuestro centro de cirugía láser en consultorio con una nueva ubicación, una nueva sede en la avenida Choroní, Calle Choroni. calle Choroní, Quinta San Onofre, en la urbanización Chuao, donde ofrecemos cirugía láser en consultorio para obstrucción nasal, ronquidos, un procedimiento que en menos de 20 minutos le va a cambiar absolutamente la vida y va a poder reincorporarse a su actividad cotidiana inmediatamente, sin procesos traumáticos ni posoperatorios y sin anestesia. Doctora Saitza, ¿cómo podemos ayudar a todas estas personas que están escuchando y sobre todo también a los que están afectados por la tragedia que nos sacudió a todos? Pues nada, en Región Libre estamos completamente abiertos para que cualquier persona que nos necesite desde el punto de vista respiratorio, pues llegue a nosotros y de alguna manera vamos a dar la vuelta, lo vamos a ayudar. Así que no duden en contactarnos.
Así es, pueden agendar su evaluación o hacer cualquier tipo de consulta a través de nuestras vías oficiales, a través de nuestra cuenta de Instagram, @respiralibre, y por supuesto ponemos a su disposición nuestro WhatsApp 0412-938-4046. No se pierdan porque estas 2 horas, como les dije, van a ser realmente diferentes. Respirando calidad de vida, primero con Laura Lombardini, vamos a hablar acerca del despertar de conciencia tras la tormenta, sanación holística, el significado de las pérdidas y la transformación post-trauma. Una master neurocoach, consteladora familiar y terapeuta holística integral. Y en la segunda hora vamos a tener a una compañera de la casa, además nos da mucho placer recibirla, Ángela Galante, locutora, reina de belleza, pero sobre todo también una mujer muy humana que está al frente de esta situación, poniéndole el pecho y el alma a todas esas personas que desde el día uno se han visto en la necesidad de ser atendidos y ella ha sido voluntaria activa y vamos a conocer desde su experiencia cómo le ha transformado su vida y cómo podemos seguir ayudando. Así es, sin duda un programa de reflexión para nuestra alma y seguir apoyando a quienes más lo necesiten. Y por supuesto, si ustedes quieren buscar apoyo o compartir algún tipo de reflexión con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro número en cabina 0212-959-5160, o si no, escríbanos por nuestras redes sociales, que se la volvemos a recordar, @respiralibre o @difusión latina oficial. Hacemos una pequeña pausa musical y ya regresamos para nuestra primera entrevista con Laura Lombardini. Y aquí estamos en nuestra sección Respirando Emociones. Hoy sábado 1 de agosto, cuando estamos a 38 días de los sismos que sacudieron a nuestro país, vamos a hablar algo acerca del impacto, no solamente físico, no solamente material, no solamente geológico, sino también la parte espiritual y energética que nos ha tocado a todos. Y así vamos a enfocarnos en varios temas que les vamos a ir desarrollando. Y tenemos a una invitada maravillosa, Laura Lombardini, que bueno, aquí les dejo para que la presenten a mis queridos compañeros, tanto Danielis como Enzo. Vamos hoy a tener un programa muy, muy especial dedicado a todos ustedes. Así es, ¿sabes? Y porque hay situaciones que por supuesto nos sacuden a todos por igual, de golpe, y que nos borran cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. Y bueno, ya hemos pasado ya un mes de todo lo que sucedió, que bueno, considero que nos cambió la vida por completo a todos, y creo que con este tema vamos a abordar muchos temas que son de prioridad para nuestros oyentes, siempre y cuando manejándolo todo desde el respeto, pero es fundamental que abordemos este tema, ¿verdad, Enzo? En efecto, así es, Daniel, y porque este fenómeno nos sacudió a todos, nos mantiene en un estado de choque emocional que todavía, como bien lo dijo Osaid, a 38 días todavía no logramos comprender y sobre todo no encontramos las explicaciones y más allá de lo físico, más allá de las pérdidas materiales y de todo lo que esto significa, también hay un encuentro y desencuentro espiritual y emocional. Sobre todo también porque a veces culpamos a la entidad o a ese ser al quien creemos, decimos, pero ¿por qué a mí? Y nos recriminamos y buscamos la manera de tener explicaciones que van mucho más allá de lo físico. Para hablar de todo ello, nuestra invitada es una persona que sin duda alguna maneja todos estos temas con una comodidad como pez en el agua y justamente pues ella viene de trabajar la parte de constelaciones familiares, también es máster neurocoach, terapeuta holística integral y hoy con nosotros vamos a tocar un tema que hemos titulado El despertar de conciencia masivo tras la tormenta con nuestra invitada Laura Lombardini, quien le damos la bienvenida hoy aquí en Respira Libre, tu programa de salud y calidad de vida. Un gusto tenerte. Bueno, qué felicidad tener la dicha de poder compartir este rato con ustedes hablando de este tema que es muy sensible, pero que también es importante que todos lo veamos y lo trabajemos desde ese lugar sagrado y como bien se dijo, desde ese respeto. Aquí no venimos a imponer puntos de vista ni que lo que yo digo es la verdad absoluta, pero simplemente buscar como ese rincón de paz
que no solamente lo tienes que buscar y no afuera, sino dentro de ti. Y, y la mejor explicación que podemos darle a todo esto que nos pasó, no solamente como venezolanos, sino también el planeta entero, está entrando en una espiral de despertar de conciencia. Y los despertares de conciencia, esto no es primera vez que le pasa a la humanidad, esto ya ha pasado de manera cíclica y reiterativa durante siglos. Obviamente no lo hacemos de una manera divertida, chévere, sino es desde el caos, desde el dolor, desde ese desafío de por qué a mí, Dios mío, pero tú nos castigaste y todas estas cosas que inclusive aprendimos desde pequeños. Siempre buscar un culpable fuera y no tratar de mirar con responsabilidad dentro de mí. Porque a pesar de lo doloroso que pueda ser esto, y lo es, por supuesto, cada una de las personas que está viviendo, incluyéndonos, este proceso de transformación, no lo estamos viviendo en la misma intensidad ni de igual manera. Entonces, cada quien tiene que mirarse desde el bloque en el que se encuentra, porque a lo mejor yo estoy en un lugar donde una persona no me va a entender y es normal que no me entienda. Y justamente en esta fase inicial, en el caso de Venezuela, a raíz de tantas muertes, tenemos que vivir el duelo. Y los duelos no se viven en 2 días ni en 3 días. Entonces, bien importante que entendamos todos los venezolanos, porque además a nosotros nos encanta ayudar y nos encanta decir cosas que son fuera de lugar, pero dale que quedaste vivo, dale que tú puedes. Y a lo mejor esa persona perdió a toda su familia y perdió toda su vida. Tú no le puedes decir a una persona en un momento inicial, dale que quedaste vivo, porque lo matas. Y Ujú. ahí es donde nosotros desde la prudencia tenemos que aprender a entrar en silencio y quietud. Y eso es lo que más nos cuesta. Claro. Prudencia y empatía, además, también, porque si bien es cierto, bueno, pero tienes vida, pero perdí a toda mi familia. Es Ujú. como quedarse, es como haberlo perdido todo. O sea, quedas como un zombie realmente, porque no terminas de entender ese proceso y empieza el cuestionamiento, no importa la religión que profeses o con quién simpatices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y a culpar y a responsabilizar, y quieres, y dices, me quiero ir con ellos, o sea, hay muchas cosas alrededor de todo esto. Y ha pasado, ya Sí. tenemos varios casos de personas que han tomado decisiones que son para mí me parece de mucha valentía, que es quitarse la vida ante la desesperación. Y por eso es que es importante acompañar desde el silencio, acompañar desde el abrazo, acompañar desde agarrar las manos y escuchar, no importa que diga cosas horribles, que insulte, que grite, porque es que esa persona eso es lo que necesita en ese momento. Y nosotros como terapeutas tenemos que saber que, y vuelvo y repito, no todo el mundo está en la misma condición. Y tú tienes que saber a quién tienes frente a ti. Y el que no es terapeuta, ahora la vida nos está obligando a que todos activemos la empatía desde el silencio. Y ahí y yo creo que el mayor aprendizaje de todo esto, y es lo que más nos cuesta, es ese silencio, es escuchar activamente lo que tú estás diciendo, así yo no esté de acuerdo, porque yo me tengo que poner en tu lugar, no tomarme tu problema, ojo, porque esa es otra cosa, la gente se está agarrando los problemas de los demás como propios, y eso también es un error grave, pero que también forma parte de su proceso, y aquí no estamos para juzgar, sino más bien para acompañar y tratar de sacarlos de ese lugar en el ritmo y en el tiempo que ellos requieran, porque eso es fundamental. Y Cuando sobre estamos todo hablando, entender algo que bien lo dijiste, es la tasa de las personas que deciden poner fin a ese sufrimiento se está incrementando constante, o sea, de una manera exorbitante durante cada día que va pasando y que bueno, hay que prestarle mucha atención y ayuda a esas personas que tanto lo necesitan. Y sobre todo, nosotros entender que luego de esta sacudida física que nosotros tuvimos,
tenemos que tener conciencia, que es lo que tú estás diciendo, que tenemos una perspectiva completamente distinta a lo que es el dolor de nosotros a un ser humano que lo ha perdido todo. Nosotros digo que no, quizás no fuimos víctimas del azar, pero sí somos esos seres que tenemos que aprender a reconectar con lo esencial y sobre todo esto nos marcó un antes y un después. Laura, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso seguiremos abordando todo este tema tan esencial como es esa sanación holística, de cómo despertar con conciencia masiva y todo lo que significa esta energía energética de pérdidas humanas. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta con Respira Libre. Ustedes acá en nuestro programa muy especial el día de hoy, conversando con Laura Lombardini, Máster Neurocoach, consteladora familiar, acerca de este despertar de conciencia posterior al terremoto que nos sacudió. Entramos en este bloque para abordar un tema que requiere toda la delicadeza y que lo estábamos hablando ahorita en el negro, con mucho respeto, mucha empatía y bueno, hay un colectivo donde se han perdido incalculable vidas humanas, mucho más de lo que se dice con seguridad. Y la mente racional nos llena culpas, nos hace preguntas, nos lleva como a un limbo, ¿no? Hay mucha creencia entre religiosa o de cualquier otro estilo, pero siempre hay pues una realidad que sí existe y que se maneja desde diferentes puntos de vista. Y con respecto a con lo que tú manejas de constelaciones familiares y de lo que realiza el alma una vez que abandona el cuerpo, que definitivamente así es, ¿cómo es ese tema que estamos hablando en el negro de los voluntarios? ¿Y cómo podemos enfocar eso con respecto a nuestro país, Laura? Bueno, las personas que tienen, primero no tenemos que entender que nosotros somos reencarnaciones, es decir, nosotros venimos muchas veces hasta que esa alma logre su nivel pues espiritual acorde para ya quedar en las altas esferas. Pero no nos morimos y volvemos a nacer ahí mismo, sino que hay un tiempo. Y entre esas dos, entre esa alma que murió y esa alma que va a nacer, hay un entrevidas, que ahí en entrevidas muchas de estas almas pactan ser voluntarias. Los voluntarios son personas que su alma pactó en esa entrevida que venían por una causa maravillosa para su país. En este caso, como Venezuela, todas estas personas que perdieron la vida de manera brusca, rápida, que inclusive ni cuenta se pudieron haber dado, todas estas personas, desde el bebé recién nacido hasta el anciano de 100 años, todas esas almas pactaron en su entrevida que iban a ser voluntarios. ¿Voluntarios de qué? Se preguntarán. Pues, mira, me trabé aquí, es voluntarios de el renacer de Venezuela. Venezuela está en un momento de no solamente de despertar de conciencia, sino en un renacimiento como país. Y no solamente Venezuela, lo dije en el bloque anterior, es el mundo entero, pero nosotros vamos a hablar de nuestra tierra. Venezuela está marcada por ley divina a ser una tierra de gracia. De hecho, lo es. Y nosotros estamos pasando por este proceso tan duro y tan oscuro y tan terrible, pero que nos va a llevar a algo hermosísimo, que a lo mejor no es mañana ni pasado, pasarán años, pero en el momento que lleguemos ahí, vamos a honrar todas estas almas llenos de gratitud. De hecho, yo soy de las que recomiendo que en este momento, en cambio de decir que fueron castigados, que Dios nos castigó, que esas almas están penando, que pobrecitos, que por qué a mí, que por qué yo, en cambio de seguir generando un egregor de víctima, de dolor, de rabia, de buscar una explicación, vamos a agradecer, darle gracias a todas esas almas que ellos en entre vidas decidieron que su vida terminaría en ese instante y de esa manera
por un bien mayor. Todos los voluntarios pues que han sido voluntarios no mueren por casualidad o porque no se tenía que morir. Todos dejan su vida por algo más grande, por algo mejor. Entonces, vuelvo y repito, yo siempre toco estos temas desde mucho respeto, porque entiendo que hay personas que no lo entienden y hay personas que inclusive hasta se ponen bravas y te dicen cosas horribles. Aquí simplemente yo hablo desde lo que ha sido mi experiencia, no lo leí, no me lo dijeron, yo lo canalicé y no lo canalicé una vez, lo canalicé muchas veces y una vez que yo lo canalicé empecé a escuchar a mucha gente que repetía lo mismo. Entonces es algo que nos cuesta mucho creer, pero que forma parte de nuestra vida y además nos da mucha paz. Eso nos da mucha paz, saber que nadie, ninguno de nosotros está viviendo la vida que no le corresponde. Todos estamos viviendo lo que nos toca vivir en el aquí y en el ahora. Y te Y hago con un quien nos inciso ahí, Laura. corresponde. Sí, hago un inciso allí porque justamente nosotros por idiosincrasia o por un tema cultural, sobre todo de los latinoamericanos, nos acostumbran a celebrar la vida, pero no a celebrar la muerte, la partida de un ser querido cuando cierra ese ciclo. Y entonces es el drama y es el autoflagelamiento de por qué se fue y no lo dejamos trascender hacia la luz. Entonces, en estos momentos, obviamente es por una situación digamos, forzosa o dolorosa o consecuencia de una tragedia, no por una causa de muerte natural, eh, no logramos despegarnos y siempre buscando a ese culpable, a esa responsable y no permitimos que esa alma eleve o trascienda hacia el lugar que le corresponde ir. Y fíjate que quería comentarte una cosita también al respecto de eso, porque se habla de esas almas que quedaron vagando en la zona cero, en la zona de tragedia. Y de hecho hay muchos casos que se han registrado. Más adelante con nuestra segunda invitada vamos a hablar de un caso muy particular que nos estremeció a muchos. Y lo voy a poner aquí en contexto. El caso de los dos niñitos, los morochitos, que el papá los estaba buscando y dijeron, a ellos los rescataron y rescataron a la abuela. Y de hecho, nuestra segunda invitada logró hablar con el rescatista y me dice, sí, lo saqué, lo sacó con la abuela me dijo esto y esto, y el papá dijo, sí, es verdad, la abuela decía esto y esto y esto. Me dice después Ángela que conversó con otra persona que era vecina de ellos, que los conoce y ella la conoce y me dice, sí, yo los vi. Y resulta que días después los encuentran a ellos En tres otro plano. bajo los escombros. Entonces es algo que uno no logra encontrar una explicación lógica, pero también entonces empiezan las especulaciones de la gente, no, es un fenómeno paranormal, no, yo, yo me rehúso a todo eso porque creo que hay energía y hemos visto varios casos de, o hemos escuchado varios casos de esas almas que están guiando a los rescatistas para buscar a los suyos. Sin duda, es así, tal cual. Y ojo, yo creo que lo más sensato y lo más inteligente que nosotros tenemos que hacer es no entrar en ese conflicto del toma y dame, ¿sabes? Que no, que yo te dije, que tú me dijiste que no es así, que sí es así. Cuando empezamos a entrar en un círculo vicioso donde yo estoy tratando de convencerte a ti y tú me estás tratando de convencer a mí, es mejor cortarlo. Y es mejor cortarlo de la manera más sana porque al final terminamos en una discusión que no nos va a llevar a nada. Y por eso es que yo siempre le digo a las personas, haz lo que tu alma te diga. Si al final tú no quieres creer en esto, yo no soy quien para cambiar tu creencia. Más adelante la vida te lo va a demostrar. Porque Correcto. sabes que y yo vengo de una educación religiosa, es decir, yo estudié en colegio de monja y yo todo era por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y yo pasé por ese proceso porque mi alma en ese momento tenía que vivir ese proceso y luego poco a poco, pues fui subiendo y me di cuenta que esto no era tan así. Y por eso es que yo cuando escucho un fanático religioso, no le discuto, simplemente lo dejo y ya, yo no entro, pero es que no, hay comentarios a veces que son horribles y yo ni los respondo, porque ¿para qué? Es decir, eso al final no aporta nada.
Y es No, importante. valga la acotación, este es un programa donde ahí se respeta absolutamente la libertad de pensamiento y somos, lo que pasa es que somos muy abiertos y estamos hablando de lo que en realidad está en la nueva, en la actualidad, en el nuevo mundo, en la nueva creencia, en lo que, como estamos hablando, el nuevo despertar, que en realidad no hay una línea recta por la que nos estamos llevando en ningún país y que la apertura mental, la apertura en cuanto a entendimiento, en cuanto a religiones, en cuanto a todo, esperemos que no le faltemos el respeto a ninguno de nuestros oyentes, pero nosotros, empezando por mí, que cualquiera le invito a leer mi libro, Aprendiendo a vivir mi sueño, lo consiguen en Amazon. Y el último capítulo es eso, sobre la parte espiritual y sobre cómo, teniendo de ser alguien tan científico como yo, pues bueno, un accidente en un avión y muchísimas cosas que me pasaron en mi vida me han hecho ser con una apertura de mente y con muchísimas cosas. Por eso es que este programa, valga la acotación para el que no conozca, que es mi programa y yo soy la conductora, yo soy la responsable, tenemos este tipo de temas y esperando no faltar el respeto a nadie y a todo nuestro país. Así es, tal cual. Además, desde ese lugar sagrado, entendiendo que esas almas tienen que estar donde tienen que estar por designio de alma. Y todas, absolutamente todas, hasta la de los animalitos, todas hicieron una labor maravillosa para el renacimiento de esta tierra bendita. Porque al final Venezuela tiene una misión que se pierde de vista, porque, y eso también ha sido información que los maestros y los seres de luz dicen a través de la canalización, y no me lo dicen solo mi ojo, porque yo he visto mucha gente y todos repetimos prácticamente con palabras distintas, pero prácticamente lo mismo, que Venezuela va a ser como ese centro de luz donde nosotros desde ese centro corazón vamos a expandir esa luz y ese despertar de conciencia para la humanidad. Por eso es que nos ha tocado tan duro, porque estamos en ahora nosotros estamos en esa sacudida donde imagínense cuando tenemos un terrenito lleno de, como de hierba mala y tú quitas tu hierba mala y oxigenas el terreno. Así estamos nosotros. Entonces, por supuesto, eso está todo revuelto, todo confuso, Bueno, todo pero como... fíjate tú, Laura, hace muchos años, bueno, la Madre María Esperanza Bianchini, la vidente que ya está también en proceso de beatificación, reconocida de nuestra Virgen de Betania, de la cual nosotros somos, particularmente yo pertenezco a esa congregación y sí he trabajado mucho por ello, siempre hago en este momento no pude porque no estoy en el país, pero siempre estoy en todo lo que es la parte de salud, todos los operativos y estoy muy de cerca con esa familia. Eh, María Esperanza Bianchini siempre decía, en algún momento Venezuela va a ser el centro, por eso es que es la Virgen reconciliadora de todos los pueblos. Y es por eso que tiene ese nombre, o sea, no es que sea ahora con esta nueva era, o sea, y es una Virgen reconocida por el Vaticano, es alguien que definitivamente ya está a esos niveles reconocidos y desde hace muchos años, ella lo decía, y la vocera es nuestra amiga Carolina Fuenmayor, donde está con una recopilación absolutamente de reportajes periodísticos de todo esto. Ella tiene toda esa información con la cual se llegó al Vaticano. O sea, que no es que ahora hay una nueva era que se dice, no. Eso se ha dicho desde hace muchísimos años. Correcto, es así. Fíjate también que Sí, hay bueno, una cosa, antes de irnos al corte, Laura, que yo quiero, digamos, para aportar en este segmento, que muchas veces nosotros nos preguntan, ay, ¿cuál es tu religión? No, yo soy católico, pero no lo buscamos, no nos instruimos, sino que viene de herencia, porque tu familia lo es, entonces te lo traspasan y no siquiera te permiten explorar otras religiones o otras creencias, sino que, bueno, viene como que como Iuri Sanguini, ¿ok? Entonces, creo que hoy en día, independientemente de la creencia o de la postura o de la religión que obtenga cada quien, lo importante, y es lo que quiero aportar antes de irnos al bloque musical, es que nos preparemos para estar abiertos a escuchar, a entender y saber que el universo es un amplísimo cosmos donde todos los días aprendemos
y que las almas tienen un propósito. No importa la religión o la creencia que usted tenga, que nos está escuchando, pero sí permitirnos escuchar a los demás para entonces poder discernir y quizás de ahí en adelante tomar una nueva posición. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Laura Lombardini, aquí en Respira Libre, tu programa de salud y calidad de vida. Y nosotros seguimos acá en su programa Respira Libre, acompañados con una invitada muy especial, quien es Laura Lombardini. Y bueno, hemos tenido una mañana muy transformadora que nos ha puesto a pensar. Y ahora que entramos en este nuevo bloque, quiero que, Laura, con toda tu experiencia, que nos digas cómo podemos manejar ese proceso de transformación tan inesperado, acelerado que tuvimos y hasta traumático en nuestro día a día. Mira, en la primera herramienta que tenemos que utilizar a nuestro favor es la respiración. Tenemos que aprender a respirar de manera consciente. Y mira cómo el programa se llama Respira Libre. Y tenemos una plataforma educativa donde enseñamos a las personas a respirar. Tal cual. La respiración es tan poderosa, pero tan poderosa. Además, existen 858.000 tipos de respiraciones que cada una está dirigida a ansiedad, miedo, temor, rabia, tristeza. Es decir, pero de entrada al común denominador, hay que decirle que aprender a respirar es simplemente sentarte, y yo siempre recomiendo silencio y quietud. Y cuando tú le dices a la gente silencio y quietud, empieza esa loca de la cabeza, así los pensamientos, que como que silencio y quietud, que yo no sé hacer eso, que yo no sé meditar, porque hay mucha resistencia por el día a día, porque estamos acostumbrados es a la reactividad, a la carrera. Y ahora la vida nos está diciendo, vívete, vívete. Entonces buscar 2, 3 minutos al día donde tú te sientas, te pones las manos en el corazón y es importante que entendamos que en todo este proceso que estamos viviendo, este centro de poder, este chakra, el cuarto vórtice, es el más poderoso, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es el que nos está dando equilibrio entre cielo y tierra. Es el que nos pone, porque ni tan volando, ni tan terrícolas, porque a veces esa mente racional, entonces todo tengo que buscar una explicación y todo me angustia y todo me da rabia y todo me da dolor. Y o la otra que todo escuche y que todo pasa por bien, que sonríe, que la vida es bella. Entonces el corazón, este centro energético, te está anclando entre un equilibrio perfecto. Entonces nos ponemos las manos en el corazón, cerramos los ojos y tratamos, porque yo entiendo que mucha gente está acostumbrado a respirar mal y al principio puede costarle, pero hazlo, no importa que él no lo haga bien al principio. Con la práctica vas a ir aprendiendo. Además, buscas tutoriales en YouTube, miras los programas aquí de Respira Libre. Es decir, Se herramientas. mete en nuestra plataforma educativa y ahí le enseñamos a respirar. Que se la recordamos, por cierto, 360.respiralibre.com. 360.respiralibre.com. Tal cual, tal cual. Entonces hacemos 1 minuto, 2 minutos diarios. Inhalas por la nariz, exhalas por la nariz, dependiendo de lo que te esté pasando, simplemente vívete, vívete. Si en ese momento te provoca llorar, llora. Porque ¿qué nos pasa? Reprimimos nuestras emociones y en este momento tenemos un pico de susceptibilidad que entonces o nos ponemos muy bravos o nos ponemos muy sentimentales y como el otro me va a decir, ay, pero ¿para qué lloras? No llores. Entonces yo me aguanto mi llanto. Y te digo, en tu casita, usted está en su casita, se encierra en el baño, que nadie lo vea, no pasa nada. Y si tú quieres llorar, lloras. Si te quieres poner bravo, agarras una toalla y pegas 4 gritos y la batuqueas, porque es importante y es fundamental drenar esa emoción. Cuando yo reprimo la emoción se convierte en mi peor detractor, porque además es como digo yo, es una levadura. Eso va a hacer que eso crezca, crezca, crezca. Y cuando vengas a ver, ya te abordó de tal manera y entonces empiezan los ataques de pánico, la ansiedad
y todas estas cosas que hoy en día es más común de lo que nosotros desearíamos. Ese es el primer paso que yo recomiendo. Silencio y quietud. Y vívete, vívete. Si quieres llorar, lloras. Si te quieres desahogar, desahógate. Hazlo contigo mismo, enfrente de un espejo. Busca ese lugar donde tú te puedas encontrar contigo, porque el problema es ese, que siempre estamos mirando hacia afuera. Entonces, todas las explicaciones me las tiene que dar el mundo. Y resulta que en este momento la mayor explicación la vas a conseguir en ti. Y ahí es donde nos cuesta. Fíjate que el mundo ha llevado a hacer un trabajo desde casa, a un tener una menos interconexión personal, a un desarrollo de cada quien dentro de sus habilidades, dentro de su espacio. El mundo nos obligó con una pandemia a tener que ver hacia adentro en vez de hacia afuera. El que lo entendió, pues prosiguió y se reinventó. El que no lo entendió, o se murió, o quebró, o no avanzó, O se enfermó. o se enfermó. Entonces, definitivamente, la evolución y no es solamente porque en este momento lo estamos viviendo en Venezuela, la evolución, o por lo menos yo que vivo entre 3 países fijos, o sea, que mi vida diaria, 24 horas al día, son 3 países diferentes. En los 3 pasa lo mismo y son 3 culturas absolutamente que no tienen nada que ver una con la otra. Si uno no entiende que es que el mundo te tiene o te está enseñando a cómo avanzar para sobrevivir, eso es de la teoría de Darwin. El que no se adaptó, pues tampoco pasó de dinosaurio, sencillito. Uno tiene que ir aceptando por las buenas, por las malas, que le guste, no le guste, Y pero tiene que ir aceptando e ir amoldándose. Y tú que trabajas este tipo, o sea, en constelaciones, tú que tienes, como dices, que canalizas y muchísimas cosas, los que hemos estudiado muchísimo la parte de las diferentes religiones o por situaciones personales, porque, por ejemplo, yo tuve muchísimos años estudiando esta otra rama que no tiene nada que ver con la medicina. Es algo sencillo. Tiene uno que dejarse llevar y tiene que cambiar los paradigmas que uno le impone. Eso de que los niños, usted tiene que, se bautiza, se hace la comunión y la confirmación y ni siquiera sabe hablar. Eso no puede ser así. Exacto. no puede ser, ni debe ser así, porque es Ni una debe falta ser. de respeto para ese bebé que no le está dando la posibilidad desde su libre albedrío que escoja lo que quiera hacer. Pero tú decías algo que es importante y es bien importante en este proceso de despertar de conciencia y de transformación masiva en la que ya estamos sumergidos, que nosotros tenemos, ahora vamos a una humanidad de tribu, de grupos, pero yo no puedo hacer tribu y grupo con alguien cuando yo no estoy bien conmigo mismo. Por eso es lo fundamental de trabajar primeramente con el ser más importante de tu vida, Uno que eres mismo. tú, porque desde tu lugar de paz, entonces yo estoy preparada para hacer esa tribu contigo, 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 y juntos hacer cosas maravillosas. Pero si mi vida es un caos, si yo lloro por todo, si me enfermo por todo, si culpo a todo el mundo y vivo todo el tiempo enferma, ¿cómo O yo puedo hacer? quejándose. No, no, Perdón. algo tan sencillo como la mayoría de las religiones, pues no aceptan un divorcio. Si tú, por una normativa impuesta por la doctrina que tú decidiste seguir, tienes que vivir una vida de desgracia, de ahí para afuera, nada sirve. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y los que hemos pasado por ahí, por los divorcios, podemos dar fe que a veces el qué dirán, la sociedad, la religión, los amigos, todos van a opinar, pero al final la Nadie que va a vivir lleva de eso. El que empuje, lo que vive se lleva acuesta a dormir uno. por eso, al final no importa, no importa. Lo importante eres tú, eres tu paz, es tu tranquilidad, es no tratar de forzar algo que no se puede forzar. Y lo peor que nos va a pasar como humanidad, y esto lo tenemos que tener claro, es que todo aquello que no esté listo,
y que no debe ser forzado. Si tú lo tratas de forzar, te va a ir muy mal. Entonces es mejor aprender a soltar y a confiar y a entender que, bueno, que estamos en un momento, como digo yo, de inicios inesperados, Es porque son así. Es así, Laura, porque la transformación duele muchas veces cuando nos resistimos a ella. Y bueno, ahorita hay que fluir con el proceso, buscar la guía, por supuesto, de profesionales, tener esa mente abierta para poder entender todo este proceso y poder tener o poder convertir ese trauma en una semillita que para nosotros puede ser nuestra mayor fortaleza. Vamos a hacer nuestra última pausa, Laura, pero al regreso vamos a hacer como un breve resumen de todo lo que hemos conversado en esta hora de programa y por supuesto para que nos des todas tus coordenadas. Damos un breve break o receso y ya regresamos con todos ustedes. Y llega este último bloque con nuestra invitada Laura Lombardini y vamos a cerrar regalándoles a ustedes quizás un poquitico de información para redondear todo lo que hemos conversado acerca de este tema tan importante de conectar con la energía, de conectar con nuestras almas y de conectar con nuestro yo interior. Pero antes, y Laura, me vas a disculpar, o ni siquiera, no te voy a pedir disculpas. Yo creo que la confianza me permite atribuirme algo en este momento que quiero compartir con ustedes, Daniel, y con Sahitz, y también con nuestra audiencia. Porque aquí donde ustedes ven a Laura, Laura también es una víctima de La Guaira. Ella perdió propiedades abajo en La Guaira. correctos. ¿Y cómo haces para verlo desde afuera y decir, yo pude haber estado allí y no estoy? Y mírate cómo hablas y cómo conversas y cómo ayudas, Y la pudiendo energía haber que sido una transmite. de esas personas que estuvo allí. Bueno, tú sabes que el sábado justamente me tocó ir el sábado de la semana pasada me tocó ir por el tema de los censos y todas estas cosas y fui al edificio y lo que uno ve en las redes sociales no tiene nada que ver con lo que uno ve Eso es con verdad. sus ojos. Esa energía es diametralmente opuesta. Ujú. Obviamente una mezcla de emociones donde pasas por todo, pasas por el recuerdo, por la tristeza, por la gratitud. Y una de las cosas que yo me ha mantenido en pie, que es la gratitud, es el servicio. Estoy metida de lleno con la gente de la Junta de Condominio por todo el tema de que el edificio lo tienen que demoler y todas estas partes. De hecho, mi sobrino ese día iba a bajar porque él iba y venía mucho. Nosotros no vivíamos ahí, sí, teníamos el apartamento aquí en Caracas, pero lo usábamos mucho por la cercanía, además. Hay demasiados recuerdos, pero resulta que la moto no le sirvió. Yo dije, ese fue mi papá del cielo, esos fueron los seres de luz, porque si él hubiera bajado, ahorita no estaría vivo, porque además el edificio se hundió y mi apartamento estaba en el primer piso. Es decir, entonces todas esas escenas pasan, ¿no? Pero entonces, en cambio de quedarme en ese lugar de, "Ah, ¿y si se hubiera muerto? Y entonces empieza esa cabeza, si se hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? Ahorita estaría llorando. No, 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 simplemente gracias, Padre, infinitamente gracias. Es impresionante, sí, porque pareciera que de verdad las bombas de Hiroshima cayeron en La Guaira, es tal cual, pero tenía que pasar. ¿Para qué? Yo no puedo decir ahora una palabra porque me puede costar. Hay un para qué muy grande que hizo que eso ocurriera y que nosotros no tenemos ese poder de señalar o de decir, no, eso no debió ocurrir. Ocurrió porque tenía que ocurrir, es lo que, y con esto creo que es perfecto para cerrar, porque resume todo lo que hemos hablado hasta ahora. El, las cosas nada pasan por casualidad, la casualidad no existe, todo es causal, todo es sincronía y definitivamente nosotros como tierra de gracia estamos en un proceso de renacimiento, estamos resurgiendo, renovados en su totalidad y para ello teníamos que deslastrarnos de muchas cosas y que no tenemos que enumerarlas porque no tiene sentido, Ujú. sino que simplemente ocurrió como tenía que ocurrir y desde la
honra y la gratitud. Y como en el momento del terremoto, yo lo único que decía, orden divino, Señor, orden divino. A mí los que me conocen me llaman orden divino, porque yo para todo, orden divino, invoco siempre el orden divino. Y aquí ahora, en este momento, sé que estamos pasando por un proceso duro, difícil, complicado, largo, pero tenemos que invocar el orden divino y por supuesto estoy a la orden para todas aquellas personas que requieran de ese acompañamiento desde el silencio y la quietud. Estoy aquí para ustedes. Por favor, danos tus redes sociales por donde podemos contactarte. Me pueden buscar a través de Laura, sí, Laura Lombardini Oficial, todo, YouTube, TikTok, Instagram, todas mis redes sociales se llaman igual, Laura Lombardini Oficial. Y cuando pueda stalkear el perfil de Laura porque tiene contenido valioso que los va a nutrir, les va a nutrir el alma. Qué bella. Gracias, Laura, por acompañarnos en esta mañana. Siento que nos quedamos cortos, mucho que hablar, pero bueno, se dé en otro momento que tengamos otro espacio para tenerte, pero como siempre, gracias por aceptar nuestra invitación, por tu bonita energía y bueno, Claro gracias. que sí, la verdad que es un tema muy apropiado que se sale de lo que es la estructura básica de Respira Libre, pero que es absolutamente acorde al momento actual que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias, Enzo, por recomendarnos que la tuviéramos en este espacio. Gracias a A ustedes. ustedes. Y así Y no se hacemos retiren. una breve pausa porque al regreso venimos con Ángela Galante en nuestra segunda hora de programa. Ya regresamos.